Lección 1. Circuitos integrados digitales. ¿Qué son los circuitos integrados? Tecnologías de fabricación. Breve historia. Escalas de integración. ¿Cómo se fabrican los circuitos integrados? Tendencias. ¿Qué son los circuitos integrados? La principal razón para que los sistemas digitales hayan adquirido tanta popularidad y sean cada vez más sofisticados, compactos y económicos ha sido el alto grado de perfeccionamiento logrado en el desarrollo en masa de circuitos integrados. Prácticamente todos los equipos digitales modernos se fabrican usando circuitos integrados. Un circuito integrado, o CI, es aquel en el cual todos los componentes, incluyendo transistores, diodos, resistencias, condensadores y alambres de cobre, se fabrican e interconectan completamente sobre un chip o pastilla semiconductora de silicio. Una vez procesado, el SiC se encierra en una cápsula plástica o de cerámica que contiene los pines de conexión a los circuitos externos. Las cápsulas plásticas son más livianas, pero las cerámicas son más resistentes y pueden trabajar a más altas temperaturas. Una pastilla típica, figura 9, tiene aproximadamente de 2.5 a 6.5 milímetros de lado y 0.5 milímetros de espesor. Los chips digitales más pequeños contienen varios componentes sencillos, como compuertas, inversores y flip-flop. Los más grandes contienen circuitos y sistemas completos, como contadores, memorias, microprocesadores, etc. Vemos entonces en la figura 9 una pastilla de silicio, donde se ve en su interior los componentes insertados y soldados. La mayoría de los circuitos integrados digitales vienen en presentación tipo DIP, o sea, de doble hilera, Dual Inline Package, o de doble hilera, o sea, tipo DIC o de doble hilera. El pin número 1 se identifica mediante una ranura o un punto grabado en la parte superior de la cápsula. La enumeración de los pines se realiza en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Eso lo podemos observar en la figura 10. Figura 10. Un circuito integrado tipo DIP o de doble hilera. ¿Por qué de doble hilera? Porque tiene doble hilera de componentes, de pines para soldarse. Se ve entonces la muesca, se ve el punto referencial que indica el pin 1 y a partir del pin 1 se muestra el sentido de lectura. En este caso es un circuito integrado de 16 pines. Las configuraciones más comunes de los circuitos integrados digitales tipo DIP son las de 8, 14, 16, 24, 40 y 64 pines, figura 11. Estas dos últimas contienen generalmente microprocesadores y otras funciones digitales relativamente complejas. Vemos entonces en la figura 11 los tipos de empaques de circuitos integrados tipo DIP o de doble hilera. Vemos entonces integrados de 8 pines, de 14 pines, de 16 pines, de 40 pines, de 24 pines y en este caso de 14 pines. Vemos la muesca y el pin y el punto indicador. El punto indicador y la muesca. Punto indicador y la muesca, el punto indicador y la muesca, el punto indicador y la muestra en todos los circuitos integrados. La cápsula trae impresa la información respecto al fabricante, la referencia del dispositivo y la fecha de fabricación. Cada fabricante de circuitos integrados, como las empresas National, Texas, Fairchild, Motorola, etc., se identifica mediante un logotipo distintivo. Eso lo podemos ver en la figura 12. La referencia SN74LS73 o CD4048B, etc., designa específicamente al dispositivo. Fabricantes de circuitos integrados tales como Motorola, NEC, RCA,
Aquí vemos eso en la figura 12. El código de la fecha informa cuándo fue manufacturado el chip. Las dos primeras cifras indican el año y las dos últimas se refieren al mes o semana de fabricación. Por ejemplo, 8307 significa la séptima semana de 1983. En la presentación tipo DIC, los pines de acceso están espaciados entre sí 2.5 milímetros. Para efectos de montaje experimental, los circuitos integrados pueden insertarse incluso en protoboards o tableros sin soldaduras. Para los montajes definitivos en circuito impreso, pueden estar soldados directamente al cobre o montados sobre una base o socket. La utilización de las bases significa la instalación durante el ensamble y reemplazo en cada caso. Repito, para los montajes definitivos en circuito impreso, pueden estar soldados directamente al cobre, o sea, en la tarjeta directamente, o montados sobre una base o socket previamente instalada en la tarjeta. La utilización de las bases simplifica la instalación durante el ensamble y el reemplazo en caso de daño. Además del tipo DIP, existen otras presentaciones comunes de los circuitos integrados digitales, como la cápsula metálica TO5, la plana y la chip carrier. Eso lo podemos observar en la figura 13. La cápsula metálica o TO5, aunque es muy resistente, está siendo reemplazada en muchos casos por empaques plásticos, que son más livianos. Actualmente se dispone de una gran variedad de circuitos integrados digitales que utilizan cápsulas SMT o de montaje superficial. Eso lo podemos ver en la figura 14. Los chips SMT son casi 4 veces más pequeños que los DIP o de doble hilera equivalentes y no requieren de perforaciones para su instalación. Se sueldan directamente a los trazos del circuito impreso. Entonces vemos en la figura 13 otros encapsulados para circuitos integrados, tales como la cápsula metálica TO5, plano o chip carrier. Vemos entonces en la figura 14 algunos circuitos integrados para montaje superficial o SMT. Vemos un circuito de 8 pines, uno de 14, uno de 16 y una imagen de una vista del circuito integrado para montaje superficial y cómo iría sobre la placa. Y estaría montado de forma superficial. La miniaturización introducida por la tecnología de montaje superficial o SMT es la que ha permitido, por ejemplo, obtener calculadoras del tamaño de una tarjeta de crédito. Este tipo de encapsulado es cada vez más popular y en el futuro será uno de los más avanzados, más utilizados por la sencillez de su manufactura y otras ventajas especialmente económicas. Tecnologías de fabricación. Los circuitos integrados digitales se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al tipo de transistores utilizados para implementar sus funciones internas de conmutación, tales como bipolares y MOS. Los circuitos integrados bipolares se fabrican con transistores bipolares tipo NPN y PNP, y los de tipo MOS utilizan MOSFET, transistores de efecto de campo de compuerta aislada. Dentro de cada categoría, los fabricantes han desarrollado una amplia variedad de familias lógicas, de circuitos integrados tanto MOS como bipolares. Una familia lógica es un grupo de chips o módulos funcionales fabricados de acuerdo a la misma tecnología y eléctricamente compatibles. Es decir, se pueden interconectar directamente entre sí para configurar cualquier tipo de sistema digital. Algunas veces es posible interconectar circuitos de dos familias diferentes adaptando los niveles de voltaje entre ellos mediante interfaces apropiadas. Dependiendo de cómo se interconecten estos bloques lógicos, usted puede construir un computador,
una calculadora, un sintetizador de música, un multímetro digital, un contador de eventos, un sistema de control industrial y miles más de posibilidades limitadas únicamente por su imaginación. Las familias lógicas bipolares más conocidas son la RTL, lógica de resistor a transistor, la DTL o lógica de diodo a transistor y la TTL, lógica de transistor a transistor, la SL, lógica de emisor acoplado y la I2L, lógica de inyección integrada. Las dos primeras familias son completamente obsoletas en la actualidad, pero fueron muy populares en los inicios de la electrónica digital. Dentro de las familias bipolares, los circuitos más utilizados son los TTL. La familia SL se utiliza principalmente en aplicaciones de muy alta frecuencia y la I2L en aplicaciones de control. Los dispositivos de esta última familia son generalmente híbridos, es decir, realizan operaciones análogas y digitales en una misma pastilla. Las familias MOS más conocidas son la CMOS, lógica de transistores MOSFET complementarios, la PMOS, lógica de transistores MOSFET canal P, y la NMOS, lógica de transistores MOSFET canal N. Los dispositivos de esta familia se caracterizan por su bajo consumo de potencia y su alta capacidad de integración. Entonces, dentro de la familia MOS, los circuitos más utilizados son los CMOS. La tecnología PMOS y la NMOS se utilizan principalmente en la fabricación de microprocesadores, memorias, calculadoras, etc. Los circuitos integrados digitales TTL se caracterizan por su bajo costo, su alta velocidad, su moderada inmunidad al ruido y otros factores que expondremos más adelante. La serie más popular de esta familia es la 74XX, construida por los chips cuya referencia comienza por 74, como el 7400, 7404, 7447, 74LS04, 74L, 93, 74S181, 74ALS 1035, etc. Los circuitos integrados CMOS se caracterizan, entre otras cosas, por su amplio rango de voltajes de operación, su bajo consumo de corriente y su alta inmunidad al ruido. Una de las series más populares de esta familia es la 40XXB, constituida por los chips cuya frecuencia comienza por 40 o 45 y termina en B como 4017B, 40163B, 4522B y 4543B, etc. Las familias lógicas TTL y CMOS se analizan extensamente en la lección 2. La mayoría de experimentos, proyectos y aplicaciones de este curso emplean circuitos integrados TTL y CMOS. Por esta razón, es importante que usted conozca sus características y restricciones y los aprenda a utilizar eficientemente. El cuadro de la figura 15 resume las dos grandes familias, bipolar y MOS, de circuitos integrados digitales y sus correspondientes subdivisiones. Veamos una breve historia. El primer circuito integrado digital conocido fue concebido por Jack Kirby de Texas Instruments en 1959, más de una década después de la invención del transistor en los laboratorios Bell, 1947. Se trataba de un flip-flop
desarrollado enteramente sobre un sustrato de germanio. Pero antes de continuar, veamos la figura 15. En ella vemos las familias de circuitos integrados. Las familias de circuitos integrados bipolares. Vemos en ella las familias RTL, la DTL, el ECL, el I2L y las familias TTL más utilizadas como la serie 74, 74S, 74L, 74LS, 74H, 74AS, 74ALS y también vemos las familias de circuitos integrados con tecnología MOS. La NMOS, la PMOS, la CMOS más utilizada como las series 40, 45, 74C, 74HC, 74HCT y la familia MOS-SOS. MOS-SOS, MOS sobre sustrato de zafiro. Ahora sí, continuemos con un poco de historia. Repito, breve historia. El primer circuito integrado digital conocido fue concebido por Jack Kirby de Texas Instruments en 1959, más de una década después de la invención del transistor en los laboratorios Bell 1947. Se trataba de un flip-flop desarrollado enteramente sobre un sustrato de germanio. El flip-flop de Kirby contenía apenas 4 transistores, una cifra insignificante comparada con los casi 1.000.000 de transistores de un microprocesador moderno, como el 60030 de Motorola o el 8486 de Intel. Veamos entonces a grandes rasgos cómo ha evolucionado la tecnología de los circuitos integrados desde sus comienzos hasta nuestros días. La primera familia de circuitos integrados digitales comercialmente disponible fue la serie 900 de Fairchild Semiconductor, introducida en 1961. Los chips de esta familia, denominada RTL, operaban a 3.2 voltios y utilizaban internamente resistencias y transistores para realizar operaciones lógicas. En la figura 16 se muestra el circuito interno de un dispositivo RTL típico. Es un acrónimo de resistor, transistor, logic, lógica de resistencia a transistor. Vemos entonces la figura 16, donde se ve el circuito integrado RTL de circuitos integrados de este tipo. Vemos sus entradas A, sus entradas B y sus salidas y su puerto de alimentación. La familia RTL dio paso a otra familia de circuitos integrados digitales construidos a base de diodos y transistores. La familia RTL dio un paso a otra familia de circuitos integrados digitales construidos a base de diodos y transistores. A esta nueva familia se le denominó DTL, un acrónimo de diodo transistor logic, lógica de diodo a transistor. En la figura 17 se muestra el circuito de un dispositivo DTL típico. En la figura 17 vemos el esquema de un circuito integrado tipo DTL. Sus entradas, sus salidas, su puerto de alimentación, su tierra. Ok. La siguiente familia en aparecer, o sea, en 1962, fue la TTL, que utilizaba solo transistores y era más rápida que sus predecesoras. TTL es un acrónimo de transistor, transistor logic, lógica de transistor a transistor.
Los primeros trabajos en TTL fueron realizados por James Buick de Pacific Semiconductor, ahora subsidiaria de TRW. Con el tiempo, se impulsó en el mercado la serie TTL74XX, lanzada originalmente por Texas Instruments, la cual sigue siendo una de las más utilizadas y económicas. En la figura 18 se muestra el circuito del dispositivo TTL típico. Vemos en la figura 18 el circuito integrado TTL, donde se ven sus entradas, su salida, su sistema de control. Mientras se desarrollaba la tecnología bipolar o TTL, algunos fabricantes, especialmente RCA, concentraban sus esfuerzos en los transistores de efecto de campo FET y sus aplicaciones. En 1957, John Welkmer de RCA patentó la FET. ¿Sí? ¿Lo ven? Hice un silencio para que puedan observar. Vemos el circuito integrado TTL, ¿sí? Entonces, mientras se desarrollaba la tecnología bipolar o TTL, algunos fabricantes, especialmente RCA, concentraban sus esfuerzos en los transistores de efecto de campo, FET, y sus aplicaciones. En 1957, John Warner de RCA patentó el FET. En 1962, Stephen Hofstein y Frederick Heinemann, también de RCA, desarrollaron el transistor MOS o MOSFET, FET de compuerta aislada. A finales de este año, Hofstein y Heinemann lograron fabricar el primer circuito integrado MOS, el cual contenía 16 transistores MOSFET, distribuidos sobre una pastilla de silicio de 0,063 milímetros de lado. Para 1963, RCA ya producía chips que contenían cientos de transistores MOSFET en un área muy reducida. El desarrollo del transistor MOS y su facilidad de integración permitió el surgimiento de familias como la MOS de canal P, PMOS, la MOS de canal N, NMOS y la MOS complementaria CMOS, todas de gran aceptación. Dentro de las familias CMOS se impuso con el tiempo la serie 4000. Dentro de las familias CMOS se impuso con el tiempo la serie 40XX, lanzada originalmente por la RCA, una de las más populares en la actualidad, junto con la serie 74CXX de National. En la figura 19 se muestra el circuito interno de un dispositivo CMOS típico. Vemos entonces en la figura 19 el circuito integrado CMOS, donde se observa la entrada. Q1 sería el MOSFET canal P y Q2 sería el MOSFET canal N. Vemos Q1 y Q2 y el voltaje de alimentación, su salida y su tierra. A pesar de que los circuitos integrados MOS prometían ser más simples de procesar, consumían menos potencia y permitían mayores niveles de integración que los bipolares, existían serios problemas en su fabricación, especialmente su extrema sensibilidad a la electricidad estática, ESD. Además, los dispositivos MOS eran más lentos y además los dispositivos MOS eran más lentos que los bipolares y requerían diferentes fuentes de alimentación. Debido a esto y otros inconvenientes, la tecnología MOS no tuvo mucha aceptación en sus comienzos. Durante la mayor parte de los años 60, solo dos compañías, General Microelectronic y General Instrument, producían chip MOS. Incluso RCA, pionero
de la tecnología MOS desplazó la mayor parte de su interés hacia la tecnología bipolar, que era económicamente más rentable. Sin embargo, la tecnología MOS resurgió con fuerza en 1967, cuando Fairchild lanzó al mercado la primera memoria MOS, una ROM de 64 bits, y se consolidó definitivamente en julio de 1971 con la introducción por parte de Intel Corporation del primer microprocesador, el 4004 de 4 bits. Posteriores avances en los procesos de fabricación de los circuitos integrados Posteriores avances en los procesos de fabricación de los circuitos integrados aceleraron el crecimiento de una industria ya en expansión. En 1972, Mostep Corporation lanza la primera memoria de alta densidad, una RAM dinámica de 1024 bits, e Intel ofrece los primeros microprocesadores de 8 bits, el 8008 y el 8080. En los años siguientes, otras industrias como National Semiconductor, Rockwell, AMI, Signetic, Western Digital, RCA, Motorola y Ziploc producen sus propios microprocesadores. 1802, TMS 1000, 6800, Z80, 8048, 8086, Z8000, Z8000, 68000, etc. Para mediados de la década de los 70 existían cerca de 40 microprocesadores diferentes en el mercado. Actualmente la cifra de microprocesadores disponible es muy alta. Escalas de integración. De acuerdo a su complejidad, los circuitos integrados digitales se clasifican en 4 categorías básicas llamadas SSI, MSI, LSI y VLSI. Esta clasificación se fundamenta en la cantidad de compuertas utilizadas para implementar la función propia del chip. Como sabemos, las compuertas son los bloques constructivos básicos de todos los circuitos integrales. SSI significa Small Scale Integration, integración de pequeña escala, y comprende los chips que contienen menos de 13 compuertas. Ejemplos: compuertas y flip-flop. Los circuitos integrados SSI se fabrican principalmente empleando tecnologías TTL, CMOS y ESL. Los primeros circuitos integrados eran SSI. MSI significa Medium Scala Integración o integración de mediana escala, y comprende los chips que contienen de 13 a 100 compuertas. Ejemplos: codificadores, registros, contadores, multiplexores, decodificadores, demultiplexores. Los circuitos integrados MSI se fabrican empleando tecnologías TTL, CMOS y ESL. LSI significa Large Scale Integration, integración de alta escala. Disculpen mi inglés. Se comprenden los chips que contienen de 100 a 1000 compuertas. Ejemplos: memorias, unidades aritméticas y lógicas, ALUs, microprocesadores de 8 y 16 bits. Los circuitos integrados LSI se fabrican principalmente empleando tecnologías I al cuadrado L, NMOS y PMOS. VLSI significa Very Large Scale Integration, integración en muy alta escala.
y comprende los chips que contienen más de 1000 compuertas. Ejemplos: microprocesadores de 32 bits, microcontroladores, sistemas de adquisición de datos. Los circuitos integrados, ¿dónde es? Ajá, los circuitos integrados VLSI se fabrican también empleando tecnologías I al cuadrado L, NMOS y PMOS. ¿Cómo se fabrican los circuitos integrados? Prácticamente todos los circuitos integrados digitales disponibles en la actualidad se fabrican a partir de pastillas de silicio, aunque están apareciendo otras tecnologías como la basada en el arseniuro de gas. Ok, ¿cómo se fabrican los circuitos integrados? Prácticamente todos los circuitos integrados digitales disponibles en la actualidad se fabrican a partir de pastillas de silicio, aunque están apareciendo otras tecnologías como la basada en el arseniuro de gas de galio, GaAs. El procesamiento del silicio para obtener circuitos integrados o CHIC es relativamente complicado, pero intentaremos describirlo en una forma sencilla. El silicio utilizado para la fabricación de CHIC es de una pureza del orden del 99.9999999% y se produce químicamente a partir de dióxido de silicio o SiO2. El principal, el principal constituyente de la arena. Una vez sintetizado, el silicio se funde en una atmósfera inerte y se cristaliza en forma de barras cilíndricas de hasta 10 centímetros de diámetro y un metro de largo. Cada barra se corta en pastillas de 0,25 a 0,50 milímetros de espesor y las superficies de estas últimas se pulen hasta quedar brillantes. Figura Paint. Dependiendo de su tamaño, se obtienen cientos. Ajá. Dependiendo de su tamaño, se obtienen varios cientos de circuitos idénticos, chip, sobre ambas superficies mediante un proceso llamado planar, el mismo utilizado para producir transistores en masa. Vemos entonces la figura 20, la obtención de pastillas de silicio. Se ven los cortes, los chips, ¿ves? Y las pastillas. Para fabricar un chip, las pastillas de silicio se procesan primero para hacer transistores. Una pastilla de silicio por sí misma es aislante y no conduce corriente. Los transistores se crean agregando impurezas como fósforo y arsénico a determinadas purezas. Ajá. Para fabricar un chip, las pastillas de silicio se procesan primero para hacer transistores. Una pastilla de silicio por sí misma es aislante y no conduce corriente. Los transistores se crean agregando impurezas como fósforo o arsénico a determinadas regiones de la pastilla. Las conexiones se realizan a través de líneas metálicas. El proceso de agregado de impurezas se denomina dopado. Los transistores y las líneas metálicas de contacto se denominan rasgos. El dopado se realiza por difusión a altas temperaturas, exponiendo la pastilla al vapor de las impurezas que de sus átomos penetren selectivamente el silicio. Cada rasgo de la forma sobre la pastilla
Cada rasgo se forma sobre la pastilla, rociando en las regiones seleccionadas un químico protector sensible a la luz llamado fotoresistencia, el cual forma, ¿sí? El cual forma una película muy delgada sobre la superficie de la pastilla. La pastilla es entonces bombardeada con luz mediante un proyector deslizante muy preciso llamado alineador óptico. Ok, la pastilla entonces es bombardeada con luz mediante un proyector deslizante muy preciso llamado alineador óptico. El alineador posee un dispositivo muy pequeño llamado máscara que evita que la luz incida sobre puntos específicos de la pastilla. Cuando la luz alcanza un área determinada de la pastilla, elimina el photoresist presente en esa zona. A este proceso se le denomina fotolitografía. Mediante un proceso de revelado, el químico, fósforo, arsénico o metal, se deposita en las regiones descubiertas por la luz e ignora las encubiertas por la máscara. Estas últimas zonas aún permanecen recubiertas de photoresist. La precisión del alineador óptico determina qué tan fino puede hacerse un rasgo. A comienzos de los 70 era difícil hacer transistores de menos de 10 micras de tamaño. Ahora los transistores alcanzan tamaños ahora los transistores alcanzan tamaños inferiores a una micra. Ujú. La precisión del alineador óptico determina qué tan fino puede hacerse un rasgo. A comienzos de los 70 era difícil hacer transistores de menos de 10 micras de tamaño. Ahora, los transistores alcanzan tamaños inferiores a una micra. Esto permite una alta densidad y mejora la velocidad de respuesta de los dispositivos. A continuación, la pastilla se calienta a altas temperaturas. Esto origina que el silicio no procesado de la superficie se convierta en óxido de silicio, SiO2. El SiO2 se esparce sobre la superficie de la pastilla y forma parte de la misma una delgada película aislante de unas pocas micras de espesor. Ujú. A continuación, la pastilla se calienta a altas temperaturas. Esto origina que el silicio no procesado de la superficie se convierta en óxido de silicio, SiO2. El SiO2 se esparce sobre la superficie de la pastilla y forma sobre la misma una delgada película aislante de unas pocas micras de espesor. De este modo, se obtiene el primer nivel de metalización del chip. Para obtener una nueva capa de metalización, el SiO2 se trata nuevamente con fotoresist y se expone al alineador óptico, permitiéndose el mismo procedimiento seguido con el silicio del primer nivel. Eso lo podemos observar en la figura 21. Las diferentes capas van creciendo una sobre otra, formando una estructura parecida a un sándwich, como el, como el SiO2, con el pan y el, con el pan y el metal o el silicio, dopado como la salchicha. Eso lo podemos observar en la figura 22. Por cuestiones prácticas, la mayoría de los circuitos integrados no se hacen con más de 3 capas de metalización, pero antes
Veamos la figura 21, proceso de manufactura de un circuito integrado. Vemos el óxido de silicio depositado en una pastilla de silicio. Luego se aplica capas de photoresist removido. Ujú, ujú. Luego, no, ya va. El ciclo es así. El proceso de manufactura de un circuito integrado, perdón. Se presenta una pastilla de silicio y se le coloca una, una porción de óxido de silicio. Se aplica el photoresist, ¿verdad? Sobre la superficie del óxido de silicio. Luego se aplica el alineador óptico, ¿verdad? Colocando una máscara en algunos lados y una luz y se somete a una luz ultravioleta. Luego eh, el fotorresist removido se observa acá, luego se observa el óxido removido y luego queda el fotorresist removido, se observa acá. Entonces, las conexiones de aluminio, vemos el SiO2 y el silicio dopado. Bien, veámoslo a figura 22, niveles de metalización. Se observa entonces un sustrato de silicio donde se observan los metales 1 y metales 2, los contactos y la parte de aislador de SiO2. Tendencias. Los circuitos integrados no reemplazaron los circuitos de componentes discretos de la noche a la mañana. Los primeros SiC eran frecuentemente más lentos y costosos y consumían más potencia que sus contrapartes discretas a transistores. Esto creó cierta resistencia a la nueva tecnología. Los circuitos integrados de hoy resultan ser mucho más baratos y rápidos que hace 2 décadas y se ha prestado particular atención al desarrollo, sí, ajá, y se ha prestado particular atención al desarrollo de nuevos SiC que consuman menos potencia que sus predecesores. Un ejemplo de esta búsqueda es el circuito integrado 7555, la versión CMOS del popular circuito integrado 555. Lo podemos observar en la figura 23. Veamos en la figura 23 una vista superior del circuito integrado 7555, donde se ve su muesca, su pin 1 para indicar el pin 1 del integrado, el pin 1 en este caso es la tierra, el pin 3 es una salida y el pin 8 una entrada de alimentación. Y vemos su esquemático. Ahora bien, se nos presenta ahora la actividad práctica número 1. Vemos la construcción del módulo 1 de 4 monitores lógicos, pero vamos a ver la primera parte. En la figura A1 se muestra el diagrama esquemático del módulo 1. Cada monitor consiste de una resistencia de 1 kilo ohm. En la figura 1 se muestra el diagrama esquemático del módulo 1. Cada monitor consiste de una resistencia de 1 kilo ohm, un LED y una compuerta NAND conectada como inversor. Las 4 compuertas NAND provienen de un circuito integrado CMOS, en este caso el 4011B. Todos estos componentes se montan sobre una tarjeta de circuito impreso. Vemos entonces en la figura A1 los 4 monitores lógicos, sus esquemas pues. La tensión de alimentación B más B se obtiene del circuito bajo prueba. Cuando se aplica un bajo a la entrada de un monitor, el LED respectivo se apaga y cuando se aplica un alto a la entrada, esta
al aire, el LED permanece iluminado. Esto es muy importante y por eso lo repito. La tensión de alimentación V+ se obtiene del circuito bajo prueba. Cuando se aplica un bajo a la entrada de un monitor, el LED respectivo se apaga y cuando se aplica un alto a la entrada, esta al aire, el LED permanece iluminado. En la figura A2 se muestran el circuito impreso a tamaño natural y la guía de localización de componentes del módulo 1. En las siguientes actividades, página 26, suministraremos las instrucciones de ensamble paso a paso de este módulo. Vemos entonces la figura A2, la vista superior y la vista inferior de la tarjeta del módulo ED-módulo 1. Ahora toquemos el tema de tecnología. Aplicaciones modernas de la electrónica digital. Vemos entonces el disco compacto o compact disc, CD. ¿Qué es un disco compacto? El disco compacto o CD, figura A, es el sistema de grabación de sonido más popular en la actualidad. La calidad del sonido suministrado por un disco compacto es superior a la de cualquier otro sistema conocido, tales como discos plásticos o LCD. El disco compacto o CD, figura A, es el sistema de grabación de sonido más popular en la actualidad. La calidad del sonido suministrado por un La calidad del sonido suministrado por un disco compacto es superior a la de cualquier otro sistema conocido, tales como discos plásticos o LD, cassettes, cintas de carrete abierto, etc. Vemos en la imagen A la imagen de un disco compacto. Los discos compactos se graban por una cara, proporcionan cerca de 70. Los discos compactos se graban por una cara, proporcionan cerca de 74 minutos de audio y se leen ópticamente sin ningún tipo de contacto mecánico mediante un sistema de rayo láser. Este proporciona una extrema precisión. Esto proporciona una extrema precisión en ausencia total de ruido y una larga vida útil. En la figura B se resume el proceso de lectura de un disco compacto. Vemos el disco compacto, los surcos, el sistema de lentes, el espejo reflector, un fotodiodo, la señal de audio que entra al fotodiodo, emite la luz dependiendo de la señal de audio y el láser que permite el reflectar. Bien. La información de música o sonido contenida en un disco compacto se graba digitalmente en forma de variaciones microscópicas de superficie, llamadas peak o flag, utilizando una técnica conocida como PCM o modulación codificada de pulsos. Una vez La información de música o sonido contenida en un disco compacto se graba digitalmente en forma de variaciones microscópicas de superficie, llamadas peak o flag, utilizando una técnica conocida como PCM o modulación codificada de pulsos. Una vez realizada la lectura, los peak o depresiones son interpretados por la circuitería digital de reproducción como unos y los flags o elevaciones como ceros. Los primeros reproductores de discos compactos fueron introducidos al mercado en 1983 por las compañías Philips y Sony. En la figura C
Se muestra el aspecto de un reproductor de discos compactos portátil moderno. Su aspecto es muy parecido. Ajá. Los primeros reproductores de discos compactos fueron introducidos al mercado en 1983 por las compañías Philips y Sony. En la figura C se muestra el aspecto de un reproductor de discos compactos moderno. Su aspecto es muy parecido al de una grabadora convencional. En este caso vemos la figura C, un tocadiscos compacto portátil. En la figura D se muestra el flujo de señales en un reproductor de discos compactos típico. La mayor parte del proceso tiene lugar en la sección filtro digital. Ajá. Este bloque procesa la señal digital casi inmediatamente después de haber sido recibida del disco. Vemos entonces la figura D, donde se observan los bloques de un tocadisco compacto. La entrada digital, la demodulación, la corrección del error, demultiplexaje. Vemos entonces el canal derecho y el canal izquierdo. Vemos filtro digital, compresión digital análogo, filtro análogo, salida análoga. Bien, aquí concluye entonces el video de hoy y nuestro próximo tema, en el próximo video, trataremos sobre la lección 2, las familias lógicas de circuitos integrados. Estén atentos. Gracias.